Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro segundo módulo de este diplomado. Esta primera clase la va a dar Claudia, así que la dejamos con ella. Ya han tenido anteriormente clases con ella, han tenido bastante acompañamiento con ella, así que esperemos que esta sea una clase muy provechosa. No tenemos duda de ello. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y bueno, yo espero que estén bien y que Sara le vaya bien con la lluvia, que no sea fuerte, así como al resto, ¿no? Porque también hay diferentes maneras de que se provoquen colapsos. Hoy día nos toca una clase que va a ser, por supuesto, una introducción, una visión general, pero también algunas cosas vamos a profundizar sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ya pasamos el primer módulo con contenido mucho más teórico, y con investigaciones que se les dieron a conocer, etcétera, y además que fue reflejado en sus trabajos, que estuvieron muy, muy buenos, en general, muy buenos trabajos que presentaron. Los felicito. Eh, entonces, hoy día vamos a entrar con algo que a mí me apasiona mucho, que es los derechos sexuales y reproductivos. Voy a entonces a compartir, déjenme compartir bien, que me puedo demorar en cambiar esa cosita, que ya supe dónde cambiarla. Creo que estamos, ¿sí? Sí, ahí aparece bien, ¿sí? ¿Aparece en pantalla completa? Ya. Bueno, mi nombre es Claudia Dides, ya tuvimos clases, así que no me voy a presentar de nuevo con todos los títulos y todas esas cosas, así que vamos a pasar de largo esa parte. Yo siempre pongo en mis PowerPoint que yo creo que hay que compartir la información para que ustedes puedan hacer clases después o actividades o charlas, lo que quieran. Y siempre pongo, por favor, citar, porque son hartas horas de trabajo, de ir resumiendo, ¿no? Y también aquí hay harta experiencia, ¿no? De parte mía en términos de lo que he estudiado por años, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y hay una cuestión bien, bien básica de los derechos sexuales y reproductivos, que fíjense que estos derechos, que algunos los han llamado de tercera generación, porque primero están los derechos civiles, políticos, ¿no? Y después empiezan a aparecer otros tipos de derechos que van apareciendo con el tiempo, producto de las nuevas necesidades, de las nuevas problematizaciones, y estos derechos que igual son hace bastante tiempo, son de la década de los 60, los 70, ¿no? Pero están dentro de los nuevos, así como hay también nuevos derechos en el campo de la ecología o en el campo de todo el tema bioético, etcétera. Lo interesante de este es que siempre vamos a tener derechos nuevos de acuerdo a los contextos históricos y a lo que vaya pasando en el mundo. Entonces, lo que vienen a traer los derechos sexuales y reproductivos es una ampliación de la ciudadanía, no solamente el derecho al voto, ¿no? Que es como el más clásico que conocemos, o el derecho a la autonomía, el derecho a la determinación de los pueblos, y también, por ejemplo, los derechos que tienen que ver con el derecho a tener un nombre, un apellido, ¿no? Que son cuestiones como bien básicas, que están en el marco de los derechos humanos. Todo esto, por supuesto, con la historia que ya sabemos, los derechos humanos de 1789 con la Revolución Francesa, y que de ahí van surgiendo diferentes derechos hasta llegar a la consolidación de los derechos humanos en 1948 como una especie de acuerdo, un pacto, ¿no? A propósito de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que deriva hasta el día de hoy, en el caso de Chile, conocemos bastante, a lo mejor no se conoce mucho sobre cuándo nacen, etcétera, pero sí lo conocemos por la experiencia del país, ¿no? La experiencia que tuvimos con dictadura y toda la violación de derechos humanos que hubo allí, así como otros episodios también en nuestra historia más reciente de violación a los derechos humanos. Y les debo decir, lamentablemente, que no hay ningún país en el mundo donde diariamente no se vulneren los derechos humanos de las personas, ¿ya? Entonces es como no hemos llegado al país que no los vulnera. En general, hay algunos menos que otros, eso sí, pero por lo menos en nuestro continente latinoamericano, la verdad es que la violación de derechos humanos, y en este campo, los derechos sexuales y reproductivos, es casi permanente. Ahora, qué interesante de esto, y también en términos históricos saber lo que
es producto de los movimientos feministas y movimientos de mujeres. ¿M? No le puse aquí el plural, ahí, pero al feministas, ¿no? Pero estos nacen de esos movimientos, no nacen de otros lados, ¿ya? Em, y eso es interesante porque hoy día uno ve que se tratan de apropiar de los derechos del nacimiento, el surgimiento de estos derechos en otros grupos poblacionales, etcétera, pero la verdad es que es en el marco del movimiento feministas, los movimientos feministas y también los movimientos de mujeres. Entonces tiene una historia que es más o menos finales de los 70, pero ya habían algunas indicaciones a principios de los 60, cuando se arma una campaña por el aborto, nace desde ahí, y por el aborto contra la esterilización forzada, que también es una de las prácticas bastante comunes en América Latina. Uno de los últimos casos fue las esterilizaciones forzadas que se realizaron a mujeres indígenas peruanas, y que de hecho todavía hay algunos que están en la Corte Interamericana peleando por ese derecho vulnerado, que fue el padre de Fujimori, ¿no? El padre de la actual presidenta, ¿no? Que en el fondo lo que hizo fue esterilizar a mujeres indígenas, forzadamente, por supuesto, y el derecho a la contracepción o los derechos a los anticonceptivos. Piense que estamos en la década de los 60. En Chile se implementa el programa de planificación familiar el año 65, 67, y se implementa en el marco y en el contexto de lo que es llamada la Alianza para el Progreso, que es una política de los Estados Unidos hacia América Latina que tenía que ver con los temas de desarrollo, con control, por supuesto, pero en este caso también, porque uno podría hacer un análisis crítico de ese tipo de planificaciones desde los Estados Unidos para controlar a los países. Pero fíjense que en el caso de Chile significó que nosotros teníamos muy altas tasas de muerte, mortalidad materna por aborto. Incluso las viejas matronas cuentan, ¿no? Que llegaban a haber 5 mujeres por cama en el hospital Barros Luco, ¿no? Que llegaban con abortos inducidos. Y lo que se logra en ese año es montar la planificación familiar y que consiste en entregar métodos anticonceptivos a las mujeres y se bajan rápidamente las tasas de aborto. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, como no había anticonceptivos, el aborto era utilizado como método anticonceptivo. Hoy día el aborto no se consigna como un método anticonceptivo, ¿ya? Hoy día hay una serie de métodos de barreras hormonales, etcétera, para hombres y para mujeres, más para hombres todavía sigue siendo muy, muy baja, solamente la vasectomía y el uso del condón. Todavía no hay hormona, no porque no se pueda, sino porque las farmacéuticas no han invertido en los experimentos que se necesitan para que los hombres puedan utilizar hormonas. Cuestión que uno también lo podría criticar desde algún punto de vista crítico de la salud reproductiva. Y entonces surge la primera idea de derecho en el campo de la reproducción, ¿ya? Y después, en los 80, en 1980, en esa década, hay una primer avance en términos de la legitimación social que se produce en Ámsterdam en el 84, cuando se van armando distintas conferencias, encuentros mundiales, y ahí se reúne por primera vez la Red Mundial por los Derechos Reproductivos, ¿ya? Y después todo esto se va a retomar en las conferencias internacionales que vienen a posterior, como por ejemplo es la de Bucarest el 74, la del 84 en México y la del Cairo en el 94. Y esa última es la más conocida, es la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo, porque ahí se lleva a un acuerdo general entre los países donde aparecen los derechos reproductivos, no como derechos sexuales. Después se va a trabajar los derechos sexuales en la Conferencia Mundial de Beijing, ¿ya? Que es el año 95. Esa es una década bien importante para el mundo porque se logran consolidar en términos de acuerdos internacionales los derechos sexuales y reproductivos, lo que no significa que los países los vayan a reconocer, ¿no? Y eso es una cuestión que tenemos pendiente en Chile hasta hoy día 2026.
Entonces, lo primero que aparece en las conferencias que les nombro de derechos humanos en Teherán en el 68 y después en Bucarest en 1974 son la salud reproductiva y los derechos que conlleva la salud reproductiva. Y después retoman estos esfuerzos en las conferencias que yo les acabo de nombrar. Más, y ya sería el tercer punto, este que tenemos acá en moradito. Aquí lo que se produce es que se van a inventar mecanismos de protección a los derechos sexuales y reproductivos. Yo no sé si saben, pero las conferencias internacionales no son vinculantes a los países, ¿ya? Son plataformas que los países van adhiriendo, pero sí son vinculantes otro tipo de acuerdos internacionales. Por ejemplo, los mecanismos de protección que aparecen en la CIDAW, que es el CIDAW, que es en inglés, que es la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Entonces, lo que hace Chile lo firmó muy tempranamente, pero recién lo ratificó hace pocos años, en el segundo gobierno de Bachelet, recién, ¿no? Y, eh, y por otro lado está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué nos permite eso? Nos permite que en el caso de que nos sea vulnerado cualquier de nuestros derechos o de cualquier persona en el país, por supuesto, en este campo la sexualidad y reproducción, y uno va al tribunal, ¿no? Y el tribunal falla en contra, por ejemplo, de cualquiera, una acción que hicimos mucho de eso en la década de los 2000 para poder lograr varias de las leyes que tenemos hoy día en este campo, uno puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que nos permiten los mecanismos. Eso es lo que llamamos vinculante. Por eso hay que hacer esta distinción entre lo vinculante y no vinculante. ¿Ok? Entonces, vamos a la que viene. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Fíjense, en esta década, antes nosotros hablábamos de control de la natalidad, que son también políticas que se van elaborando en torno a los países subdesarrollados. Y muchas de esas políticas de control de natalidad, por ejemplo, llevaban a las primeras esterilizaciones forzadas en la India, ¿no? Y tenía que ver esta mirada de los países dominantes, colonialistas, frente a los países más pobres, subdesarrollados, o los que en aquel tiempo llamábamos del tercer mundo. Y después, en la década del 60, lo que se produce es un cambio de paradigma de la forma de ver el control demográfico, el nuevo paradigma que se empieza recién a aparecer en la década, en realidad en 1994 y que llega hasta hoy día, ¿no? Entonces, primero era control de natalidad, planificación familiar y hoy día hablamos de regulación de la fertilidad. Son tres paradigmas, son tres formas de desarrollar políticas públicas de manera distinta y que van a poner a los sujetos, en el primer caso se ponía a las personas, después se pone a la familia y hoy día se pone ya a las distintas identidades e individualidades que pueden existir en un territorio nacional. ¿Qué existe hoy día? Existe la salud sexual y reproductiva, existen los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos. Esta, fíjense que es bien interesante porque cuando se volvió a retomar una de las discusiones que había aparecido en el 2000, cuando nosotros presentamos un proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos a la Cámara de Diputados, que una iniciativa una de las pocas iniciativas, ya había habido una que era en este ámbito, estoy hablando en este campo, había uno que había sido la ley de VIH-Sida, que se desarrolla entre sociedad civil y parlamento, y nosotros desarrollamos esto entre sociedad civil y parlamento, que por supuesto no era muy, yo diría muy común que se desarrollaran, se elaboraran proyectos de ley entre la sociedad civil y el parlamento y también gobierno, ¿no? Entonces presentamos esto del 2000, estuvo hasta el 2016, lo logramos mantener en tabla, digamos, pero nunca fue discutido y hoy día está totalmente encajonado, digo yo. En el último se sacó el proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos. ¿Y cuándo se retoma esta idea de los derechos sexuales y reproductivos? En la constituyente, en el primer proceso constituyente, porque el segundo proceso constituyente no lo incorpora, y crea esta idea entonces de poder reconocer a los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos, ¿no? Aquí le hago una breve
un breve resumen de lo que aconteció en los últimos 30 años. Ahora, ¿qué incluye en términos bien generales cuáles son las distinciones entre la salud reproductiva, los derechos reproductivos, la salud sexual y los derechos sexuales? Fíjense que en la primera, ¿no? Tiene que ver con eh, todas las necesidades, por eso hablamos de una amplia gama de necesidades de salud que duran toda la vida, desde que se nace hasta que se muere, y que atraviesan la reproducción y la sexualidad. Pero primero conocíamos más los de reproducción, ¿no? Por esta idea de que los cuerpos solo se reproducen y como si no tuvieran sexualidad. Hoy día también se han incorporado los derechos sexuales. Y se van a relacionar con tres grandes campos: la integridad física de las personas, la autonomía que tienen las personas en este ámbito de la sexualidad y de reproducción, y la dignidad, en este caso de hombres y mujeres chilenos en términos generales, ¿no? De las personas que habitan este territorio. No necesariamente chilenos, sino que las personas que habitan este territorio, ¿ya? Porque han habido cambios. Entonces, ¿cómo se define la salud reproductiva? Y fíjense que es algo bien básico, pero que tiene mucha connotación, es muy importante porque tiene que ver con el completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de una enfermedad, ¿ya? En todos los asuntos relacionados con el sistema reproductivo y su función y proceso. Voy a dar un ejemplo. Casi siempre, hoy día, las más jóvenes, por supuesto, creo que han dado un avance bastante bueno en ese sentido, pero los dolores menstruales, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, y lo pongo en el ámbito de la reproducción porque está asociado a la reproducción, no está asociado a la sexualidad. Podemos discutirlo eso, estoy hablando de cómo está escrito. En los dolores menstruales nunca se planteó que era un derecho de las mujeres a tener 1 o 2 días de descanso de cualquier tipo de labor, producto de los dolores que podía producir una menstruación, ¿no? Era como una locura, ¿no? Y muchas mujeres, incluyéndome, pasamos jornadas de trabajo con dolores, con vómitos, muchas terminan en las urgencias por distintos motivos, ¿ya? Producen cambios hormonales, etcétera, fuertes. Si nosotros consideráramos que eso, que el dolor eh, no es bienestar físico, tampoco mental, por lo tanto debería estar incluido en el marco de los derechos reproductivos, como un derecho de las mujeres a tener un día libre al mes cuando menstruan, por ejemplo. Y eso todavía no está ni legislado y seguramente ustedes lo pueden ver con las adolescentes en los colegios, que en algunas les puede producir algún tipo de dolencia, etcétera, ¿no? Entonces, en la década de los 70, 80, ¿qué es lo que plantean estos derechos? Fíjense, miren lo que dice. Los padres tienen el derecho fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. No aparecen las madres, aparecen los padres, pero ya aparece la idea de que yo decido cuándo tener hijos e hijas, ¿no? Y aparece, por lo tanto, está asociado a la planificación familiar. Y después, el 94, ahí se cambia de derechos de hombres y mujeres a ser informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar de su elección que sean seguros, efectivos, disponibles y accesibles. ¿Ya? Ahí vamos viendo cómo va cambiando el lenguaje. En el campo de la salud sexual y los derechos sexuales, aquí en la definición que se hace en la conferencia de 1994 de desarrollo en el Cairo, es que significa tener una vida sexual responsable, satisfactoria, segura y que nuevamente esté libre de enfermedad, de lesiones, de violencia, de discapacidad, de dolor innecesario o riesgo de muerte. Y aquí se van a incorporar entonces tres grandes ámbitos en estos derechos sexuales: tomar decisiones libres e informadas sobre todos los aspectos relacionados con la sexualidad, no solamente, como dicen los derechos reproductivos, en torno a el número de hijos y el intervalo entre ellos, ¿ya? A ser libres de discriminación. Aquí ya empezamos a entrar en otro ámbito, que después lo vamos a relacionar mucho con el campo de la violencia, ¿no? De la violencia de género, y se van uniendo los distintos acuerdos internacionales. Ser libre de discriminación, de coacción o violencia en sus decisiones y en la vida sexual. Y también
Miren qué interesante, exigir igualdad, consentimiento completo, respeto mutuo y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales. Esto es un gran avance en términos como del etos, del conocimiento de la humanidad, ¿no? Por primera vez estamos reconociendo que la sexualidad es un campo muy amplio y que además es constitutivo de los seres, de los y las seres humanas. Entonces, no es una cuestión que no podamos tocar y que solamente toquemos el tema de la reproducción, ¿ya? Y hoy día, por supuesto, hay nuevos avances, hay algunos que hablan incluso de derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Bueno, son cuestiones que van cambiando producto de la problematización que hay, de las nuevas visibilizaciones, etcétera, ¿no? Pero esto como lo básico y que todavía está en los acuerdos internacionales y en los tratados que son vinculantes. Entonces, ¿qué tenemos con esto? En los derechos sexuales y reproductivos van a tener cuatro características. Uno, que van a referir o se refieren, ¿no? Se definen en el marco de la sexualidad y la capacidad reproductiva de mujeres y hombres, ¿ok? Son universales e indivisibles y dinámicos, pueden ir cambiando, ¿no? Ninguno de los derechos son estáticos, van a ir cambiando de acuerdo a los contextos históricos y también, por ejemplo, en torno, sobre todo en este campo de la reproducción, en torno a los avances que hay técnicos científicos. Por ejemplo, cuando uno dice y la capacidad reproductiva de mujeres y hombres, no estamos hablando de una pareja heterosexual, sino que cómo se puede reproducir una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, y entonces empieza todo el campo de la reproducción asistida, el cómo hoy día se guardan óvulos, ¿no? O también la venta de embriones y entramos ahí en otro mundo que también tiene sus problemas éticos, por cierto, ¿no? Y que cuando los países no tienen legislado qué hacer en esos ámbitos, entonces tenemos un problema. Por ejemplo, hace como 2 o 3 gobiernos atrás se luchó bastante porque las parejas del mismo sexo tuvieran acceso a la reproducción asistida, ¿no? Incluso las parejas heterosexuales que estaban en la salud pública no tenían acceso a la reproducción asistida. Yo no sé si saben, pero cuesta alrededor de $6.000 cada ciclo de reproductivo, ¿no? Es decir, cada vez que te ponen hormonas o a ver cuándo se junta el óvulo con el espermio, ¿no? Eso implica dinero y que antes no estaba ni siquiera considerado en el marco de la salud pública. Hoy día está considerado. Igual creo que todavía es restringido, debería ser más abierto, pero por lo menos está avanzando. También otra característica es que son herramientas para promover la justicia social y la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, esto nos trae, eh, les voy a dar un ejemplo. Fíjense que en la década de los 90 eh, hubo una práctica en Chile que me acuerdo nosotros formamos una comisión, yo no trabajaba, nunca he trabajado en un gobierno, pero se formó una comisión en el Ministerio de Salud a propósito de la utilización de la quinacrina. Y yo, cuando me metí bastante en eso desde la bioética y después tuve que ir a Inglaterra a hacer la denuncia porque en Chile están usando quinacrina. ¿Y qué es la quinacrina? Es una especie de pellet que se introducía en las vaginas de las mujeres y producía esterilización química, ¿ya? Y se empieza a utilizar con mujeres que vivían con VIH sin consentimiento informado y sin información en hospitales de la región metropolitana. Y se utilizan en dos países, en Vietnam y en Chile, como experimentación, sin que las mujeres supieran. Se llegaron a tener 5.000 casos y por supuesto nosotros hicimos la denuncia y además la quinacrina no estaba aceptada por la FDA, que es la institución que da el ok a los medicamentos, ¿no? Bueno, y ahí se vulnera el derecho de estas mujeres viviendo con VIH-Sida, de hospitales como por ejemplo el Sotero del Río, ¿no? Nosotros trabajamos ahí con mujeres viviendo con VIH y que la esterilizaron muchas veces después de tener su hijo o su hija, después de parir, y la esterilizaban sin consentimiento. A pesar que en ese tiempo igual se le tenía que pedir permiso al marido y tener 4 hijos nacidos vivos para que te esterilizaran. No sé si sabían, esa normativa la cambiamos el año 2000, ¿ok?
Entonces, uno puede encontrar, de hecho, el caso se fue a uno de los casos, porque fueron varios, se fue a la Corte Interamericana y el primer año de gobierno de Boric, ya ganamos la Corte Interamericana y el Estado de Chile se tuvo que hacer cargo de, bueno, de las cosas que se le entregan a la persona que le vulneraron los derechos, pero además, y siempre lo que hemos hecho con las causas que se van a la Corte, es la solicitud de políticas públicas referidos al tema, ¿no? Y la otra característica es que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de coacción o violencia, decisiones en la vida sexual y reproductiva. De esto estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de derechos que son, que vienen a romper el orden social, ¿no? Que vienen a romper la visión clásica que teníamos de la sexualidad y la reproducción, y que vienen a ponernos frente a estas temáticas, a controlar nuestros cuerpos, a tener autonomía y a tomar decisiones. Por ejemplo, y aquí quiero que hagamos un ejercicio después súper rápido, hay nosotros tenemos derecho a utilizar los mejores anticonceptivos que hay en el mercado. Entonces, cuando uno va y ve el listado de métodos anticonceptivos que compra el Estado chileno, no están los últimos anticonceptivos. Y son anticonceptivos que tienen pruebas bien interesantes, desde, voy a decir bien básico, de los que te producen menos acné, o lo que te produce menos gordura, o inclusive lo que yo siempre digo, bueno, ¿cuándo van a utilizar anticonceptivos los hombres? ¿No? Que por qué la industria farmacéutica sí ocupa nuestros cuerpos para probar los distintos métodos y sin embargo a los hombres no hay método anticonceptivo, ¿no? Siempre dicen, no, es que es muy difícil, es muy... No, no, pero a ver, ¿por qué? El por qué, la verdad es que yo creo que tiene que ver más con, seguramente con algunas cuestiones técnicas que no es el caso discutirlo, pero también creo que tiene que ver con decisiones bastante patriarcales respecto a cómo se utilizan los cuerpos y para qué se utilizan. ¿Ok? Entonces, mire, quiero que hagamos grupos. ¿Cuántos somos, Rosa? ¿Podremos hacer unos grupos o no da para grupos? Sí, yo creo que sí. Da para tres, Somos de dos, 9, menos y nosotras dos. puede ser de dos personas, Sí, así que ya, ya grupitos los de dos armo. personas, porfa. Entonces, mientras los vaya armando, mira, vamos a tener 5 minutos o 8 minutos, así, ya. Y cada grupo eh, va a reflexionar sobre tres derechos que yo les voy a entregar. Se los mandamos por el chat, ¿ya? Y lo que hay que preguntarse es si conocían este derecho, si sabían algo, si conocen alguna ley con este derecho en Chile, ¿cuál? ¿No? Si les suena alguna ley. Y, eh, y fíjense qué interesante. Y si algunos de estos derechos sexuales y reproductivos han sido violados en su establecimiento escolar. ¿Y de qué manera? Yo creo que les vamos a dar 10 minutos, ¿ya? ¿O quieren más? Si quieren las preguntas, se las voy a copiar en el chat. Yo creo que Voy a está dejar bien. de, voy a dejar de compartir. Ya, voy a crear los grupos. Ya. Creen Espérense que tres cada grupo, grupos. ya. Y Ahí todavía están no se abiertos. vayan, todavía no se vayan, no se Todavía vayan, no no se se vayan, pero vayan. están abiertos. Ya, porque quiero ponerle las preguntas. Chucu, chucu, espérense. Las preguntas, las preguntas que tiene que responder cada grupo. ¿Dónde estoy? Espérense que tengo una cantidad de cuestiones abiertas. Chat, chat. Estas son las preguntas. Ok, las tienen todas. Entonces, el grupo uno, ¿le podemos mandar un chat a cada grupo, Rosa? Ya. El grupo uno, ¿cuál es el grupo? Voy a copiar en el... mm,
Ya. ¿Quieres ver los grupos? Sí, el grupo uno, Está Ángela ya, y Jorge. ya El Jorge Ángela les ya se toca ahí, fue. ya, ahí les toca su derecho. El grupo 2, se alcanzan a conversar sobre un derecho, dale, no, no hay problema. Ya. Váyanse porque ya se están yendo. Yo los puedo mandar después a todos los grupos si me los mandáis a mí. Vale, Dale. van a estar en el chat. No, pero me los tienes que aceptar más Te los chiquillos. mando por el WhatsApp, no te preocupes. Eso, sí, porque ahí yo los mando al... Listo. Oli, yo no me fui a ningún grupo, no sé por qué. Te paso ahora... eh, Gracias, Rosita. espérame un cachito. Te voy a pasar al uno, ¿ya? Compartir, transmitir, irlo pegando de ambas. Transmitir. Transmitir. Ahí están todos, les damos 10 minutos, o sea, ya están recién empezando, hasta las 16, o sea, hasta las 19:25, 19:30, ¿no? Para que alcancen a conversar. Claro, dejémoslos un ratito. Sí, sí, ya. Porque entre que está mala la señal. Ya. La Sarita a mí me había llamado. Estaba en el grupo 2. Ya. Me voy a ir al grupo 2. ¿Ya? Desde cuatro preguntas. Interesante, pero ya noté casi todo lo que dijeron los grupos, así que por cualquier cosa ahí lo pongo. Bueno, acá eh, solo dos ideas ustedes lo van a leer en el PPT, así que no, no se preocupen, no voy a leer todo lo que está acá, pero básicamente para decir que le tiene una larga trayectoria en políticas de salud en materia de, de principalmente reproductiva y después sexuales, ¿no? Ahora, sin embargo, hoy día, con todo lo que son el modelo patriarcal existente, hay ideologías neoconservadoras que están impidiendo poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Estos son todos los pactos que han sido suscritos por diferentes instrumentos, acuerdos internacionales por Chile. No se los voy a leer cada uno, pero aquí por lo menos lo pueden tener. Esto es lo que existe, ¿no? Existe un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay una Convención Americana de Derechos Humanos, está la cuarta conferencia que se hizo en Beijing, está la Convención sobre los Derechos del Niño, está la CIDAW, etcétera, que son mecanismos que nosotros podemos utilizar justamente para decir, mire, em, nosotros tenemos derecho a entregar información a nuestros adolescentes de acuerdo a su ciclo vital. Por ejemplo, ¿no? Que a propósito de que varios nombraron a la familia como que se espantaban, ¿no? Respecto a los contenidos de educación sexual, salvo cuando estuviesen relacionados con materia reproductiva o en algunos colegios donde simplemente no pasaba nada y no era problema.
Hay varios instrumentos que son los de los últimos años que también nos permiten ir avanzando, ¿no? Ir avanzando en estas materias, como el Compromiso de Santiago, que se hizo entre la CEPAL y la ONU, el 2010, el 2015, eh, que se adopta la Agenda de Derechos Humanos para el Desarrollo Sostenible, que son todos los objetivos del desarrollo del milenio, y dentro de ello vienen algunos indicadores con salud sexual y reproductiva, no todo lo que uno quisiera, pero vienen algunos. El Consenso de Montevideo, que lleva ese nombre porque se hizo en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, y el 2018 la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que aparece a partir de que se ganó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si hoy día ustedes buscan la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en la web, no existe, ni tampoco existía el gobierno pasado en el Ministerio de Salud, ¿no? Y por eso es muy complejo porque al no tener, es una política, ¿no? Pero no tiene un mandato a través de una ley, una ordenanza, un decreto, ¿no? Que eso sí que debería estar en las páginas web. Entonces aquí es bien importante como ir sabiendo los distintos, cuáles son iniciativas de gestión, iniciativas legales, iniciativas de programas, de proyectos, que en general estos temas casi siempre terminan alguna iniciativa legales y la mayoría de iniciativas de proyectos, programas que van cambiando gobierno a gobierno y no se constituyen en política de Estado, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes problemas. Esto es un listado que tampoco se los voy a nombrar uno a uno, pero solamente para que sepan que sí hemos avanzado. No tenemos una ley de derechos sexuales y reproductivos, pero tenemos varias leyes que van recogiendo algunos de estos derechos, ¿ya? La ley de aborto tres causales, la ley de identidad de género, la ley Dominga, ¿no? Que establece medida especial en caso de muerte gestacional o perinatal, la que regula los derechos y deberes de quienes, que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a la atención en salud, la ley Gabriela, la ley matrimonio igualitario, y esto yo les traigo, que esas son como las últimas leyes generales de la República. Y este fue un proyecto de ley marco que presentamos el año 2000, el 19 de octubre del 2000, fíjense, y donde queríamos establecer bases normativas generales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Hay una característica de los derechos sexuales y reproductivos que son garantías. El Estado garantiza que se entreguen métodos anticonceptivos. Jamás es una obligación. El Estado obliga a usar anticonceptivos. El Estado obliga a abortar. Nunca. Porque tiene que ver con decisiones de cada persona. ¿Ya? Entonces la palabra garantía es muy importante en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Fíjense que del 2000 al 2016 a veces estuvo en tabla, pero fue archivado este proyecto de ley el 2016 y es retomado después en la Convención Constitucional, en la Constituyente, como un derecho que, bueno, después se pierde, todos ustedes saben, pero solamente en la primera convención, ¿no? Hay otros proyectos de ley que también se relacionan con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero son solamente proyectos de ley que quedaron en nada, algunos ya seguramente están archivados, eso depende mucho de quién esté detrás de cada proyecto, por ejemplo, modificar el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación, eso ya está archivado, regula la crioconservación de embriones, gran temazo, ¿no? ¿Quién guarda los embriones? ¿Empresas privadas? ¿Cuánto cobran? ¿No? ¿Qué pasa si las empresas privadas no están reguladas en torno a eso? ¿Quién es dueño de los embriones? Por ejemplo, la gestación por subrogación o gestación subrogada como mecanismo de reproducción, que en el fondo es cuando yo alquilo un vientre, ¿no? De mazo también. Garantiza a la mujer el acceso a preservativos femeninos y otras medidas preventivas de enfermedad de transmisión sexual. De nuevo, el Código Penal para prohibir y tipificar como delito la esterilización permanente de personas discapacitadas menores de 18 años y la que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad
y principalmente los tratamientos de infertilidad y fertilidad asistida. Esos nunca fueron discutidos, están ahí durmiendo en el Parlamento y seguirán por un tiempo más durmiendo. También el proyecto de ley que sanciona el retiro no consentido del condón y el proyecto de ley para la promoción de resguardo y garantía de los derechos de las personas menstruantes. Tampoco pasó nada con esos proyectos y quedaron ahí totalmente olvidados. Entonces, acá tenemos lo que son las normas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos generales desde el año 98 hasta el 2004 y bueno, ahí están todas, porque en realidad aquí no se las voy a nombrar, pero es todo lo que se relaciona con los derechos sexuales y reproductivos. Y no se entiende por qué no tenemos una ley que marque todo esto, ¿no? O sea, sí se entiende en términos políticos, por el significado que tiene el tema. Y ahí hay otro montón de dictámenes, leyes, resoluciones, modificaciones a leyes, reglamentos, decretos supremos, etcétera, etcétera. El que yo les decía, el del 2010, que tiene que ver con donde aparece, es la única ley que aparece la educación sexual. Y en un artículo que dice que se tiene que hacer educación sexual, que es las normas de información, orientación y prestaciones en materia de la fertilidad. O sea, ni siquiera se habla de educación sexual. Después hubo un proyecto de ley que fue discutido en el Parlamento, pero que por supuesto no se aprobó y quedó ahí olvidado también durante bastante tiempo. Aquí seguimos con más normas, ¿no? Como ven, todo lo que modificó las normas de violencia intrafamiliar hasta la normativa actual que tenemos de violencia de género también están incluidas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Porque acuérdense que no podemos ser violentados ni coercionados en ningún ámbito. Y aparece el abuso, ¿no? Sexual, el acoso sexual, la violación, etcétera, también están dentro acá. Entonces, como ven, también tenemos el establecimiento de igualdad jurídica entre hombres y mujeres, que fue el año 99. Igualdad jurídica, recién el año 99. Esto nos da cuenta de cómo hemos ido avanzando, pero también, por otro lado, nos da cuenta em, eh, de todo lo que falta o cuánto tiempo tuvimos sin normativa en torno a estos temas que hemos hablado hoy día. ¿Ya? Y, por supuesto, algunas normativas que ya aquí tienen que ver con violencia intrafamiliar, sexual, de género contra las mujeres y la discriminación, como la ley Zamudio. ¿Ok? Ahí las tengo todas para que puedan ver. Hay algo que, antes de que se nos acabe el tiempo y para las preguntas que tengan que hacer, que es interesante, que fue una encuesta que hizo el gobierno de Chile el año 2022, el Ministerio de la Mujer, y que es una encuesta sobre derechos sexuales y reproductivos, por eso se los traje, y que dice que el 23,7% de los que contestaron la encuesta eh, manifiesta haber sentido vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que el no está en gris y el sí está en azul, y mayormente son vulnerados los derechos para las mujeres más que para los hombres, ¿no? 12% en los hombres, 34,4% en las mujeres. Ahora, aquí hay que distinguir también qué entienden por los derechos sexuales y reproductivos, que eso la encuesta no lo dice. Entonces, también nos pasa que mucha gente puede haber contestado de acuerdo a lo que entienden, ¿no? Eso hay que considerarlo. Y fíjense que de los que sí han sido vulnerados, la mayoría están en las personas mayores de 61 años o más, con un 84%. Después les siguen las de 46 a 60, de 31 a 45, y el menor grupo que ha sido vulnerado es el de 18 a 30 años, ¿no? Entonces, aquí también están los temas etarios que es importante considerarlo. Por otra parte, eh, está ¿dónde? ¿Dónde fueron vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos? Y miren qué interesante, porque la mayoría dice que en el transporte público, en las calles y en las plazas, donde ha sentido que son vulnerados sus derechos sexuales, ¿ya? Y después siguen los establecimientos de salud, los lugares de estudio, ahí donde podríamos estar nosotros. Lugares de estudio puede ser muy amplio, así que podemos entender que pueden haber
están los colegios también ahí, los lugares de trabajo, en la casa de un familiar o en su propia casa. Y las mujeres tienden a sentirse más vulneradas del transporte público, mientras que los hombres en las calles y las plazas. Eso es interesante. El transporte público sigue siendo un espacio de mucha exposición para las mujeres. Y transporte público se refiere a todos los transportes, ¿no? O sea, desde las micros, metro, colectivo, taxi, etcétera, Uber, entra todo. Y ahí la diferencia con los hombres es bastante notable. Y por otro lado, también dicen que en general los encuestados manifiestan haber tenido una mejor experiencia en la atención de salud sexual y reproductiva en el sector privado, en las clínicas privadas, en las consultas privadas. Y las mujeres manifiestan que la peor experiencia la han tenido en hospitales públicos, ¿ya? Esto es bien, bueno, es para considerarlo, ¿no? Y fuertemente porque tiene que, por ejemplo, miren, en los consultorios, ¿no? Acá muy buena es el negrito, el más oscuro, hasta nunca me ha atendido aquí, que es el más oscurito de arriba, el azul. Y donde más han tenido buena atención, ¿no? Ha sido en las clínicas privadas, en los hospitales y después en las consultas privadas y después en los hospitales clínicos. Y en último lugar está el hospital público, en los consultorios después y los centros CEFAM que manifiestan que han tenido buena atención. Y esto es cuando lo atienden ¿quiénes? Los médicos generales, los urólogos, urólogas, los ginecólogos, los matrones o las matronas, ¿ya? Y en los hombres, también la peor experiencia ha sido en el hospital público y la mejor ha sido en la clínica privada, en las consultas privadas y en los hospitales clínicos, ¿no? Sigue siendo ahí el hospital público un espacio donde se vulneran los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, ¿qué planteaba la nueva constitución y por qué lo pongo? Porque no tuvimos, nunca se discutió, ni siquiera se debatió el proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos que se presentó el año 2000. Ningún gobierno lo tomó. Ojo, ojo con eso. ¿Y cuándo se retoma este tema? Se retoma en la Convención Constitucional, en el oficio 622, en el 68 pleno del primer informe de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, y aquí se retoma de la siguiente manera, ¿no? Ahí está la fecha, que es el 15 de marzo del 2022. Se dice que los derechos sexuales y reproductivos, en el artículo 16, todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Aquí los separan, ¿no? Aquí siempre nosotros hablamos sexuales y reproductivos, derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El Estado garantiza lo que yo les decía, nunca obliga, ¿ya? El ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión, pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, y ahí fue el conflicto que hubo, ¿no? Personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntaria y protegida. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencia por parte de terceros, ya sean en instituciones. Pero había otro articulado, que era el 17, donde se habla explícitamente de educación sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversidades, identidades y expresiones de género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. Es como un tipo ideal, ¿no? Hay algunas constituciones en América Latina que reconocen los derechos sexuales y reproductivos, como la constitución en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. Y hay otros países que tienen leyes sobre salud sexual y reproductiva o derechos como el Uruguay, en Argentina y también en Brasil, ¿ya? Entonces, hay ejemplos. Y en el segundo proceso constitucional, perdón, aquí también aparece el derecho a la vida y la integridad física y psíquica en el artículo 23, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida, ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada.
que el derecho a la integridad personal, como toda persona tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva, y ninguna persona puede ser sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradables. Eso es lo que planteaba el proceso constituyente uno, digamos, y que, bueno, se perdió. Y el segundo proceso constitucional no incluye los derechos sexuales y reproductivos. De ahí en adelante, no se ha vuelto a hablar de los derechos sexuales y reproductivos en términos eh, político público, salvo esa encuesta que hubo, que fue una encuesta del año 2022 y que la verdad es que no podemos hacer comparaciones porque no es una encuesta que se haga todos los años. Entonces, lamentablemente son como fotografías del momento, pero no se logran hacer comparativas, ¿no? Como otras encuestas que uno puede ver cuáles son las transformaciones en el campo de la sexualidad. Eh, para ir terminando, fíjense que hay un dato, hay una encuesta que se hizo el año 1998 en la CONACYDA, que existía en ese tiempo, que era el programa que había en el Ministerio de Salud, y se hizo una encuesta sobre comportamiento sexual. Por ahí la tengo. Y ahí se pregunta sobre la aceptación de la homosexualidad. El 98% de la población en Chile, una encuesta mayor de 18 años, con más de 2.000 casos, dijo que no aceptaba la homosexualidad. Esa misma encuesta se vuelve a realizar con las mismas preguntas el año 2023 y donde el 97% sí acepta la homosexualidad. Si yo comparo esa encuesta del año 98 al 2023, puedo hablar de las transformaciones sociales, culturales, antropológicas en materia, en este caso, de la diversidad sexual, ¿no? Donde ya la homosexualidad, no se pregunta por el lesbianismo ni la bisexualidad, nada, solamente la homosexualidad, pero por lo menos ahí se da cuenta de la transformación que hubo entre el año 98 y el 2023 sobre la orientación sexual y lo que piensan las personas sobre el tema. Más allá de que algunos, por supuesto, trogloditas siguen diciendo barbaridades, pero en general hay una aprobación de la población en el territorio nacional que sí acepta la diversidad sexual. No hablan de la genérica, pero después hay una encuesta que no la incluye acá, pero les puedo mandar el informe, una encuesta que se hizo en el INE sobre las diversidades sexuales y las diversidades genéricas. La población de diversidad, de los dos tipos de diversidades. Es autocompletada, por lo tanto, son todas las personas que se autoidentifican en alguno de los dos tipos de diversidades, y ahí tenemos serios problemas de violencia, serios problemas de salud mental. Yo diría que son los dos grandes problemas que están afectando hoy día en el marco de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos a las poblaciones de la diversidad sexual y la diversidad de género. Y por último está la bibliografía para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, dejo compartir para que tengamos los últimos 10 minutos. Yo sé que es mucha información, lo leen con calma, ¿no? Porque por eso le puse párrafos completos para que puedan leer y tengan una idea de algunas leyes. Y seguramente se me van algunas leyes, ¿no? Seguramente se me fueron algunas. Pero para que vean cómo ha sido este proceso en los últimos 30 años, en el fondo. Preguntas o Profesora, reflexiones. usted, eh, Sara por acá. Cuando mencionó las leyes, la Dominga yo la conocí por una colega que tuvo un aborto natural, perdió su bebé de unas cuantas semanas, y ahí nos enteramos que existía la ley Dominga, porque la tenía que, hay todo un protocolo para ella. Pero después usted mencionó que incluía una semana de licencia médica, entre otras cosas, pero es más que eso, atención psicológica y eso. Pero Sí, después hay mencionó otra, de otro nombre, que ese sí que no lo he escuchado. la No, ley, déjame ver, no me acuerdo. no recuerdo. Ya, la voy a buscar, espérate, me acuerdo al tiro porque esas las leí, pero no me acuerdo todos los nombres, ya son muchos, pero la voy a buscar por mientras. Pero mira, lo Sí. interesante de esas leyes, hay que hacer una nueva clasificación de las leyes porque no, estos son proyectos de ley, proyectos de ley, proyectos de ley. Un segundo. Está la ley Gabriela, que la ley Gabriela estaba destinada a sancionar la violencia contra las mujeres mediante tipos penales, a propósito del concepto de femicidio, pero todas esas leyes después
son tomadas a partir de la ley de género, ¿no? De violencia de género, que es la que se aprueba digamos, El año pasado. el gobierno, claro, se aprueba en el gobierno de Boris porque venía siendo discutida de hace mucho tiempo, ¿no? Es una ley que estuvo años en el Congreso. Entonces, lo que hace esa ley de violencia de género es que toma todas las otras leyes anteriores, la ley de violencia 1, intrafamiliar, y las las condensa, por decir algo, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, la violencia obstétrica, que fue toda una discusión que hubo porque las matronas se sentían atacadas, digamos, pucha, nosotros no violentamos, pero efectivamente no son todas las matronas, pero sí habían prácticas de violencia obstétrica, queda incluida después una gran discusión que hubo en el Parlamento, queda incluida en esa ley de violencia general. Pero yo les puedo mandar después, así como el resumen actual, ahí está la historia, ¿no? Esta es como la historia, como uno empieza a ver, mira todo lo que hemos avanzado, cómo se han ido modificando, cómo hay una modificación a la ley, hay mucha modificación a las leyes anteriores, porque somos un nuevo tema, ¿no? Entonces, por eso yo digo que esto no es estático, los derechos sexuales y reproductivos no son estáticos, son derechos que se van sumando unos a otros porque van apareciendo nuevas cosas. Miren, nosotros no tenemos regulado el alquiler de vientre, o la subrogación, como le llaman. Y, y yo me acuerdo que hay una polémica y hay un problema ético bien complejo porque alguien decía, bueno, pero mira, si yo no puedo tener guagua, quiero tener un bebé, por ejemplo, ¿ya? Y yo no puedo porque tengo problemas, mi útero no resiste, qué sé yo, mil cosas que pueden pasar. Entonces yo voy y fecundo a través de reproducción asistida a mi hermana, y mi hermana lo tiene. ¿Por qué? Porque yo quiero tener, etcétera. Es un dilema ético eso, porque ¿quién soy yo para prohibirle a esa mujer que le pide a su hermana? Pero por otro lado, cuando hay vientres de alquiler, se puede convertir eso en una explotación, ¿no? Y un comercio sexual, es decir, mira, te voy a dar $2.000 y con esos $2.000 tú te podés venir como migrante y entonces como no tienen los papeles listos, entonces puedo empezar a utilizar a las mujeres migrantes para que me alquilen sus vientres y, o sea, puede aparecer de todo. Es una discusión que en algunos países, por ejemplo en España, una discusión bien brutal que hay sobre eso, de cómo se utilizan los cuerpos de mujeres que están vulnerables en situaciones de vulneración de distinta naturaleza, pobreza, migrantes, etnias, ¿no? Y cómo pueden empezar a vender su cuerpo. Y bueno, ¿y qué pasa si en la mitad del proceso esa mujer dice, no, no lo voy a entregar, pero ella recibió la mitad de la plata? No sé. Te puedes poner un montón de situaciones. Eso en Chile no está legislado. ¿Y hay situaciones de subrogación? Yo creo que sí. Lo que pasa es que se conoce poco, ¿no? Entonces, cada vez que avance la tecnología, van a haber nuevas cuestiones que tenemos que considerar. Por ejemplo, el PrEP, que es una pastilla que se utiliza en toda la época de álgida, digamos, del VIH-Sida, de las campañas, que hoy día ya ni se hacen campañas, a pesar de que la mayoría de las personas que adquieren VIH-Sida hoy día en Chile son los adolescentes, más que personas mayores. Y además de gonorrea y sífilis, que está muy fuertemente en los adolescentes. Somos los más altos en América Latina. Sin embargo, no hay campaña. ¿No? No sé si han visto campañas yo no veo hace muchos años campañas como antes que eran polémicas y se enojaba la iglesia y todo lo que quieran, pero se hacían las campañas. Hoy día no se hace. Bueno, entre medio entró una pastilla que lo que te permite es que tú te la tomas hoy día, vaya a carretear hoy día en la noche, mañana, pum, y evitas adquirir el VIH. Es como que pone una especie de, eh, como una membrana para que evites adquirir el virus, ¿ya? Lo que no evita esa pastilla es gonorrea, ni sífilis. Ni la sífilis, claro. Y la sífilis tiene sus consecuencias. La gonorrea, si se ataca primero, bueno, se puede atacar con antibióticos, pero la sífilis es mucho más compleja. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le entregamos el PrEP a todos sin campaña de uso de condón? Por ejemplo, ¿no? Y es una cuestión que está ahí y que los que viven con VIH, algunos la utilizan fuertemente los fines de semana para carretear
que también se utiliza en adolescentes y jóvenes, ojo con eso, es como que te da la garantía por las 24 horas, voy a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que lo único seguro, seguro para hombres y para mujeres es el condón masculino y el condón femenino. Es lo único que te va a evitar el embarazo adolescente y lo único que te va a evitar las infecciones de transmisión sexual. Y resulta que en nuestros consultorios, que nosotros entregamos la evidencia científica de los condones femeninos, uy, tiene que haber sido como el 2005, ponte tú, entregamos todo el material de por qué era bueno usar condones femeninos, no lo entregamos en los consultorios. Y eso se aprendió mucho de las prácticas que hubo en África, porque no sé si saben, pero hay distintas cepas del VIH, ¿ya? Entonces, en África hay algunos países que toda su población económicamente activa está viviendo con VIH. Hoy día se puede vivir con VIH, con medicamentos, sí se puede, en la medida que te lo entregue el Estado, porque si no, tenéis que tener una cantidad de plata que ni te explico. Chile los entrega gratuitamente y hay control, etcétera. Entonces, en África, los países africanos se preguntan, bueno, ¿qué hacemos para evitar que agarren otra cepa y que se complique la situación? Que las mujeres usen condón femenino. Y entonces el condón femenino tiene una característica que tú te lo puedes poner 4 a 5 horas antes de tener relaciones sexuales. Entonces, como muchos hombres, y esto lo cuento así, como no sé si va a quedar va a quedar en el diplomado, pero bueno, ya va a quedar en el... Pero no se dan cuenta cuando se usa condón. Ah, la típica historia es como usar calcetín, comerse un chocolate con plástico, todas esas cosas que se dicen. Entonces muchos hombres no se dan ni cuenta. Y empezó a bajar la, la reinfección de VIH-Sida a propósito de que las mujeres se empezaron a poner los condones 4 o 5 horas de que llegaran sus maridos, parejas, amantes, lo que fuera, a sus casas. Y bajó. Y fue, y ahí, ¿sabes por qué lo digo? Porque fue la legitimidad del profesional de salud la que impuso eso. Mire, señora, usted con esto se lo pone, tiene, yo me acuerdo que lo usaba en talleres, qué sé yo, y tiene, claro, hace algunos ruidos, es como cuando uno camina, ya, pero con el tiempo se ha ido modificando eso, pero te da la seguridad de que tú decides, como mujer, que tu pareja, que a lo mejor tiene otras parejas, no te infecte de VIH. Entonces, lo único seguro para el VIH y para las infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado es el condón. Porque puedo tomar anticonceptivo y no me puse condón. Listo. ¿Sí? Es como, y siempre yo digo, si está, uno quisiera, a ver, la iniciación sexual de los jóvenes adolescentes en Chile hoy día es a los 16 años, promedio. Pero si uno hace promedio, lo va buscando después por grupos socioeconómicos, por comunas, los promedios cambian. Las tasas de embarazo adolescente más altas en Chile, estoy hablando del 2005, 2006, qué sé yo, las más altas fueron en Alto Hospicio, La Pintana, San Ramón. Las más bajas fueron en Las Condes, Vitacura, La Reina. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿No? Entonces, eh, uno tiene un deber como docente de entregar esta información. Claro, y alguien dice, no, es que están promoviendo las relaciones sexuales y que todo se liberalice. No, nadie quiere que tenga una niñita, yo digo niñita, que pueden decir, uy, vieja, vieja, no, no son de 13 años, de 14 años, relaciones sexuales. No es promover las relaciones sexuales, pero si están ocurriendo, ¿hacemos? ¿Qué hacemos? Es como el otro día en un taller, Rosa, y decíamos, bueno, ¿qué hacemos con, con todas las prácticas de los incel, por ejemplo? Estos hombres que pertenecen a una subcultura de redes sociales, antes como teníamos subcultura en los colegios, no sé, pues yo estoy hablando de los 80, así como los punky, los hippies, bueno, son todos los monos japoneses, etcétera, etcétera. Bueno, hay subcultura también que está en las redes sociales. Y lo que se produce ahí es una falta de información respecto a el por qué no es deseado ese adolescente, porque hay un estereotipo, ¿no? Y por eso cultivan los músculos, qué sé yo, hay todo un submundo. Bueno, esos son temas que tienen que estar en la educación sexual, no solamente el aparato reproductivo,
sino todas las culturas que se están produciendo en los jóvenes. Por eso es importante. Y promocionar los derechos sexuales. Yo tengo derecho a tener información, de acuerdo a mi edad, eso sí, ¿no? Pregunta, aparte de la Sara, comentario, o ya estamos, como ustedes quieran, ya son las 21:02. ¿No fue mucho? Están cansadas. Bueno, ya Está miren, calladita. léanlo con tranquilidad. Está la bibliografía, está la presentación. Cualquier duda, ustedes tienen mi mail, me pueden escribir. Si necesitan más bibliografía, si necesitan actualización de leyes, lo que quieran, me escriben. ¿Ya? Pero esta es una gran introducción para que les quede claro que eh, sí hay derechos humanos en el campo de la sexualidad y la reproducción. Hay, y están reconocidos. ¿Ya? Eso. Sí, solo quería decirle a la compañera que explicó su embarazo, que el ginecólogo le dijo que era geriátrico. A mí no me dijeron que era geriátrico, pero lo tuve a los 40. No, a los 40 me embaracé, a los 41 nació mi hijo. Mi No te dijeron que ginecólogo, era geriátrico. no, mi ginecólogo un 7, pero sí terminamos muy chato y creo que fue la razón por la que no tuvimos el segundo, porque cada vez que iba a la ecografía me pasaba eso, sí, que me metían mucho miedo los ginecólogos que tomaban las ecografías, la 3D y todo eso. Pero usted sabe, usted está consciente que puede tener tantas probabilidades. Y yo entre más avanzaba el embarazo, que estaba bien, todo me Te salía bien, asustáis pero, más, po. pero me decían que tenía más porque estaba más vieja, pues entonces la fórmula iba cambiando, cada ecografía iba cambiando. Yo tenía, Pero ¿sabes lo que no te decían? ¿Sabes lo que? Mira, hay más riesgo, por eso se habla de embarazo más riesgoso, si eso es cierto. Pero también te tienen que entregar información respecto a los avances que hay. Porque hoy día hay muchas más mujeres que están teniendo hijos a esa edad. Ahora, yo creo que ahí entran otros factores, porque tú decís, bueno, la energía para una guagua es mejor a los 20 años, a los 25, a los 40, y ese es otro tema, ¿no? Es como que a los 20, pero a 25 mí te puedes parar, lo que no, claro, pero lo que nos molestó con Alfonso, con mi pareja, que te era asustaran, po, que, el lo, que, susto. lo, que mi ginecólogo de cabecera, él solo me dijo que no era discutible el tema de parto natural, o sea, no me dio ni la opción, porque dijo, eso lo conversamos No, después. Y en el momento de lo que tenía que tomar la decisión, no me preguntó, pues me dijo, ya, me dijo, no, con esto, ya la fecha es tanto para el parto, cesárea. Me era dijo, ya, ahí necesaria. fue la única vez que me dijo algo pero lo fome, eso fue lo que y me cambié, pues de hecho cambié de 3 lugares Ahí distintos. y te decían Y, todo lo que te podía y, pasar. y ¿Viste? cuál me asustaba menos, pues entonces yo dije, ya, no nos hagamos ninguna más, o sea, porque ya, eso me dio lata. Pero Bueno, nadie ahí más. hay una vulneración, porque una cosa es que te entreguen la información y si ya te la entregó tu ginecólogo, el ecógrafo tiene que sacarte la ecografía, ¿no? ¿Por qué te tiene que hacer comentarios? Sí, el ecógrafo lo que hace es pasar la cuestión en la guata y tú a lo más le puedes preguntar, ¿está todo bien? Así como tiene manos, tiene pies, no sé, como que las típicas cosas que uno está como Era, preocupado. era innecesario porque no me dejaron disfrutar Te esas asustaron, ecografías. po, Sí, te sí. asustaron, ¿cachai? Si queríais fue, escuchar fue mala onda. los Así que uno latidos, se queríais ver. pasaba mil y Sí, rollo. Así que no, sí. la compañera con 30 y cuánto dijo, Y eso que 23 no, la no hemos Vicky. hablado, no con hemos treinta hablado, y y eso tres ya para nada, después, po, no hemos maravilloso. hablado de la andropausia y la menopausia. ¡Ay, cómo nos tratan las mujeres menopáusicas! Sin comentarios. Y los hombres con la andropausia que nunca supieron que la tuvieron, ¿no? Esos son dos ámbitos que están olvidados en términos de derecho a tener un climaterio satisfactorio, amoroso, tranquilo, ¿cachai? Y que si a uno le duele una rodilla un día, al otro te duele un codo, es porque está en un cambio y un proceso hormonal potente, ¿no? También es parte de los derechos. Eso, Estamos mal. estamos. Queridas, Ya. queridos, un aviso de utilidad pública. Gracias, Claudia, como siempre, unas clases espectaculares. Qué ganas de quedarse más tiempo, ¿cierto? Ay, me encanta, sí, pero Y vamos a hacer además, si quieren hacer cosas además en sus regiones, en sus comunas, está súper yo feliz, disponible, sí, Claudia, súper disponible.
para ese tipo de cosas. Oye, lo otro es, ustedes saben que si se meten a la plataforma y se meten al módulo 2 están todas las clases ahí, por una cosa interna más bien, porque la Romy, quien es la que sube los videos de las clases, estaba solo habilitada para el módulo 2 algo pasó con la plataforma, así que lo subió todos en el módulo 2. Entonces, si ustedes se meten a la plataforma y quieren mirar una clase ya que ya se realizó, están todas puestas ahí y las pueden ver, ¿ya? No sé si hay alguien que no hubiera entregado el trabajo, que por favor nos comente. Uno entiende que además tuvimos justo ahí el temporal y todas esas situaciones, que puede haber alguna situación particular y la idea es poder resolverla ahora, no sé, destinar más tiempo, como hacer todas como las posibilidades de resolver las situaciones ahora O, y no a final de o año. también pregunta respecto a la nota, que quieran conversar conmigo, si tienen alguna duda. Claro, La Daniela, cuando tú lo habías entregado en PDF, yo se lo pedí en Word, porque así puedo hacer sugerencias, pero también estamos súper disponibles a eso, o sea, yo estoy súper disponible, me avisan nomás. sí, ¿Ya? pues la idea es que vayamos ahí conversando y eso, ¿ya? Vamos ¿Con a quién les ver. toca después, la próxima semana? ¿Quién viene?